1:41. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros. Estás escuchando El Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este viernes 19 de mayo. Mira, quiero hablarte del libro Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, que ha editado Colima Books y que ha escrito el diácono permanente de nuestra archidiócesis, César Cid, quien coordina la atención espiritual en la unidad de cuidados paliativos de la Clínica Hestia, aquí en Madrid. El autor se define como una astilla en la barca de Cristo para acompañar a morir y para hacer posible el encuentro con Él. Lo presentaba hace unos días y en él relata historias de personas a las que ha acompañado. Son textos profundos sobre el morir, sobre la relación entre el enfermo, sobre Dios y Él mismo. Hola César, gracias por acompañarnos. Hola Mario, buenas tardes. Oye, un libro cerca del final de la vida, ¿no? Como tú mismo dices, nacido de ese acompañamiento, ¿verdad?, de la vida hasta el último suspiro. Acompañamos la vida, como bien decías. En este entorno en el que trabajamos, ya he comentado en un par de ocasiones, desde que salió el libro, que es donde menos hablamos de muerte, curiosamente, ¿no? Sí. Parece que vivimos un momento en el que la sociedad está ávida de analizar de alguna manera qué pensamos sobre lo que es la muerte, la única certeza, por otro lado, y sin embargo, parece que hay un tremendo miedo a integrarla en la vida para que la vida sea verdaderamente feliz y vivida, ¿no?, de alguna manera. Oye, todo esto se explica porque a raíz de tu conversión comienzas, ¿no?, a trabajar como voluntario, empiezas a leer textos a los pacientes en una clínica concertada y así llegamos hasta esa labor que decía yo hoy día, ¿no?, de acompañar a los enfermos. Empezamos a leer, efectivamente, profesionales de los medios en un voluntariado muy modesto que llamábamos Leemos, que evidentemente ya no existe. Además, hay una campaña institucional que nos ha robado cariñosamente el nombre. Bueno, aquello empezó y terminó en un par de años, pues porque era un poco duro. Y entonces yo me quedé solo, nunca dejé de leer, pero sí dejé la actividad de la lectura y me incorporé como un voluntario más, conocí los cuidados paliativos, te hablo del año 95 aproximadamente. Y ahí me enamoré, y entonces continué un tiempo, y después vino mi conversión, y fue cuando yo encontré que lo que el Señor quería de mí, humildemente, la labor que yo era capaz de hacer, muy, muy, muy pobre, estaba vinculada con este acompañamiento al final de la vida, ¿no? Y fue cuando realmente decidí, o pensé que podía ordenarme diácono, empecé todo el proceso y sin saber realmente a dónde iba a llegar. Y bueno, han pasado ya 10 años casi de esto y cada día estoy más enamorado de lo que hago. Oye, dices muy, muy acertadamente, César, y quizá esto es lo que aleja, ¿no? Me parece que das además en la clave, que se ha hecho una pastoral muy, muy sacramentalizada, ¿no? No se trata de ir un día, dar un sacramento, volver a la semana siguiente, porque esto es cuestión de estar horas y horas con el enfermo y con su familia, ¿verdad? Bueno, yo he tenido la oportunidad de hablar de esto con don Carlos hace unas semanas y verdaderamente yo estoy muy contento porque creo que es una sensibilidad que no es nueva, porque las órdenes religiosas lo llevan haciendo años, ¿no? Pero sí que es cierto que de alguna manera, no en todos sitios, y por supuesto no personalmente en todos los capellanes, no se ha estructurado la capellanía o la atención al enfermo como algo estrictamente vinculado con su persona, como un acompañamiento evangélico, con un proceso amplio sobre la persona, y se ha venido limitando de alguna manera a aquellas personas que profesaban, que practicaban o que decían que sí a una oferta sacramental, ¿no? Entonces, al final, ¿qué ha pasado? Con todos los cambios de la sociedad, pues nos hemos ido arrinconando un poquito, ¿no? Hay otros credos que tienen otras praxis que han avanzado en este campo, hay una realidad psicosocial imperante y sobre todo hay una demanda, lo decía el Papa hace unos días, y comentaba, hablando con mi director espiritual, le decía, Nacho, ¿qué se puede hacer cuando el Papa dice que hay que atender el sufrimiento? O sea, ¿de qué manera podemos nosotros, que tenemos esa pequeña responsabilidad de atender el sufrimiento del gran vacío del que está hablando el Papa, ¿no? Vivimos un gran vacío. Pequeña la responsabilidad. Claro, bueno, bastante grande. Bueno, pero yo creo que la clave está en el Evangelio. Es decir, Jesús, quienes me conocen se han hartado de oírme decir que tenemos que intentar hacer lo que hacía Jesús, acoger a la persona tal cual es, juzgarla, acompañarla, entrar en su mundo
e intentar verdaderamente que sienta el amor que sana. Es verdad que hay mucho tabú, ¿no?, en torno a la muerte, que parece que todos queremos de alguna forma silenciar, ¿no? Sin embargo, este libro, César, nos puede ayudar a superar, ¿no?, un poquito ese trance, porque muestra, ¿no?, cómo es la experiencia de Dios de un enfermo antes de morir, que la hay y que en ocasiones es muy bella, porque es que se refleja en estas páginas. La hay, es muy bella, y lo que pasa es que, como tú decías del tabú, tendemos a huir, parece que nos ataca, parece que nos da un poquito de miedo pensar que esto es posible, pero realmente la presencia de Dios debemos entenderla con cierta profundidad, y viendo la necesidad de la persona en ese momento nos encontramos con un entorno maravilloso donde realmente es un regalo poder presenciar y poder vivir con esa intensidad cómo experimenta la persona esos últimos momentos, ¿no? Independientemente de que sea una practicante, que lo haya sido o no, Dios está igual. Y nuestra labor es facilitar que ese encuentro sea posible. Entonces, fíjate, voy a hablarte de algunos, ¿no? Bruno, de José Luis, de Elías, de Juanita, bueno, solo por citar, digo, algunos. Sí. Cada persona, cada una de esas vidas que tú has recogido, que está escrita en los momentos pues justo posteriores, ¿no?, al acompañamiento en esas circunstancias diferentes, ¿qué has descubierto tú durante todos estos años, estando tan cerca de la muerte de todos ellos? Hombre, lo primero que he descubierto es lo que ya sabemos, que la muerte no existe. Lo que han dicho otros, incluso en el ámbito clínico, y personas que han trabajado con enfermos al final de la vida, que la muerte es un proceso, es una transformación. Para nosotros, que somos cristianos, hablamos de resurrección y sabemos que realmente es un proceso. Pero la gran belleza de todo esto es que si el paciente y la familia te lo permite, en el acompañamiento uno es capaz de compartir y participar, que este proceso es un regalo tan grande que haría falta simplemente mirarnos un poquito interiormente y ver la vulnerabilidad que nos soporta. Sí. En 15 minutos la vida nos ha cambiado, podemos perder la propia, podemos perder un ser querido, en un minuto la vida cambia, la vida. Claro. Entonces, lo que sí urge es plantearte que no somos solamente carne. De alguna manera, o sea, y hoy por hoy la Iglesia está en misión, hoy por hoy estamos hablando del primer anuncio, ¿no? Estamos en esas condiciones. Bueno, pues como primer anuncio hay que ir sin miedo, y decir, oye, yo estoy aquí por mi fe, yo estoy aquí por mi vocación, yo estoy aquí porque mi fe me mueve a venir junto a ti y a decirte qué puedo hacer por ti, en qué te puedo ayudar. Y cuando me preguntan por una cosa, digo, que es un riesgo y que es algo que debemos hacer. Y el Papa lo está diciendo, y don Carlos Osoro lo está diciendo. Desde luego, pues el miedo a morir, que impide cerrar la vida desde la libertad, como dices, porque no es fácil dejar morir a alguien a quien amamos, pero sin embargo no es la conciencia de su muerte lo que nos separa de ellos, sino el miedo y esos apegos. Yo de verdad que recomiendo muchísimo el libro, es necesario, es duro cuando te enfrentas a él, pero yo creo que es de verdad necesario. Mientras vivías, historias de acompañamiento al final de la vida, de César Cid, que ha editado Colima Books, y yo le agradezco muchísimo a César el que nos haya acompañado y el que nos presente de una forma tan viva la muerte. Un abrazo muy fuerte, César. Un abrazo, Mario. Gracias por todo.